Y así está comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Y me alegra poder saludarte, tú que estás allí viendo este programa en la comodidad de la casa o en la casa de un amigo o probablemente en una circunstancia difícil. Estés allí viendo el programa mientras estás hospitalizado o en cualquier otro lugar en una circunstancia complicada. Desde aquí queremos decirte que hay esperanza, que oramos por ti, que Dios pueda colocar paz en tu corazón. Y a través del estudio de la Biblia podamos ser abrazados por las promesas de Dios, podamos ser conducidos, guiados por el Espíritu Santo y así cada día podamos descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida. En esta temporada estamos allí fascinados con el libro de Mateo, tomando algunos capítulos, algunas historias para poder sacar lecciones preciosas para nuestra vida. Bienvenido una vez más. Así comienza Biblia Fácil. Hoy vamos a estudiar un capítulo interesante del libro de Mateo. Se trata del capítulo 18 de Mateo. Vamos a hablar acerca de relaciones interpersonales, siempre complicadas, ¿verdad? Qué difícil es poder mantener una relación saludable, una relación buena con todas las personas. Y vamos a hablar desde el punto de vista de las relaciones interpersonales entre los miembros de una iglesia, como también las relaciones interpersonales con nuestros amigos, vecinos y con todas las personas con quienes nos relacionamos día a día. Antes de poder ir al tema de hoy, yo quiero ofrecerte un material muy precioso. Se trata del curso bíblico Jesús Restaurador de Vida. Aquí tú vas a encontrar lindas lecciones, preciosas lecciones que tú puedes comprender mejor, inclusive el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60, o también tú puedes hacerlo a través de nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a beneficiar grandemente tu vida espiritual, tu salud física y mental también. Sabes que hablar de relaciones interpersonales no es tan simple. Cada vez estamos viviendo en una sociedad donde las relaciones tóxicas, donde las relaciones enfermizas crecen, donde la falta de perdón hace que el corazón pueda guardar tanto rencor, tanto odio, tanto sentimiento de venganza que está enfermando a muchísimas personas mentalmente. Gran parte de las enfermedades físicas tienen su raíz en nuestra mente. Cuando nosotros comenzamos a abrigar aquellos sentimientos que van destruyendo nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo es que Jesús trata este asunto de una manera tan clara y Mateo lo registra. Queremos nosotros orar para que Dios pueda bendecirnos en el estudio de su palabra. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra una vez más. Gracias porque en ella encontramos la dirección de nuestra vida. Encontramos las decisiones que debemos tomar y cómo tenemos que reaccionar frente a circunstancias que la vida nos coloca de manera difícil. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento de esta verdad y que puedas curar nuestras heridas internas. Si es que hay alguien que tiene algún problema en su relacionamiento, ya sea con la familia o con alguna persona conocida, que a través del perdón podamos encontrar sanidad y que tú puedas aliviar nuestro dolor, puedas curar nuestras heridas internas y podamos tener buena salud mental, física y espiritual. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. El capítulo 18 de Mateo responde en sí a dos preguntas. La primera fue hecha por los discípulos y la segunda fue hecha solamente por Pedro. La primera pregunta es importante porque tiene que ver con jerarquías dentro de una institución o inclusive dentro de la iglesia. Y el segundo tema es el perdón y cómo nosotros podemos relacionarnos mejor con todas las personas con quien nos veamos día a día. Veamos el primer asunto. Jesús está caminando con sus discípulos para Galilea y él anuncia su retorno allí para Jerusalén. Los discípulos pensaron que ahora llegó el momento, porque al volver a Jerusalén
anunciaría la inauguración oficial de su reino terrenal. Y ellos comenzaron a discutir entre ellos quién sería el más importante en el reino. Aquí viene la cuestión de jerarquías, que son muy propias de las instituciones humanas. Y claro, este era un asunto que merecía una explicación clara. Los discípulos querían saber cuál de ellos sería el más importante dentro del reino de Cristo. Eso lo había mentalizado. Ahora, lo que ellos no imaginaban que Jesús no había venido a instalar un reino terrenal. Era un reino espiritual. Y allí viene la pregunta, Mateo capítulo 18, versículo 1. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿O quién es el mayor? Y sabes que su pregunta estaba relacionada obviamente con la jerarquía política del reino. Algo así como, ¿quién sería el primer ministro en tu reino? ¿O quién sería el vicepresidente? ¿O quién estaría después de Jesús? El puesto no existía, pero ellos ya lo querían. Peor aún, el reino que ellos pensaban estaba solo en su mente, estaba en su imaginación. Y aquí dos graves errores se ve. Primero, confundir la iglesia con la política o el reino de Dios con la política. Y segundo, actuar como si todo lo que existiese en nuestra imaginación realmente es la realidad. Y toda vez que estos errores se repiten, pues producen un daño parecido, porque ahí aparece la semilla de la confusión que solo multiplica su propia realidad en muchas otras confusiones. Y Jesús aclaró muy bien este asunto. A partir del versículo 2 al versículo 4 dice así: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. No está diciendo que tengas una conducta infantil, sino que qué cosa es lo que tenemos que imitar de los niños. Mira, la roca donde se funda la iglesia es Cristo y es la palabra de Dios. Y Jesucristo como la palabra encarnada. La Biblia es la palabra escrita. Ahora, la humildad es el principio básico en las relaciones entre los miembros y las relaciones entre los líderes y los demás. Por eso Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo así: les aseguro, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, aquí Jesús no podría haber elegido un ejemplo mejor. Delante de ellos estaba la sencillez de un niño sin pretensiones, el olvido de sí mismo y el amor sin interés, como lo tiene un niño. Un modelo visible para el cambio que Jesús está pidiendo y quiere hacer en nuestra vida. Ahora, antes de buscar un puesto en este reino, primero tienen que preocuparse por entrar al reino. Y para entrar tienen que cambiar, dice Jesús. Y este es un cambio en la mente. Ustedes tienen que pensar de otra manera. O sea, la mente del reino o de aquellos que están en el reino es como la mente de un niño, sin política, sin ambiciones, sin posiciones. La ambición por el puesto más elevado es un invento de Satanás. Recuerda que él quería ser igual que Dios. Y esta ambición introdujo el pecado en el universo. Y luego vino el gran conflicto entre el bien y el mal. Y esto costó la muerte de Jesús. No se puede traer ese mismo conflicto a la iglesia o a los participantes del reino de los cielos. Por eso es que la mente que se ensalza a sí misma tiene que ser cambiada por una mente humilde, una mente que ensalce a Dios. Y aquí viene el principio de la humildad, que es básico, de mayor prioridad para las relaciones fraternales y también para las relaciones entre los miembros de la iglesia. La jerarquía de la humildad no tiene jerarquía de posiciones, tiene simplemente actitudes de servicio, tiene un espíritu pacífico, tiene relaciones de afecto, tiene la grandeza que se mide solamente con la vara divina, no con las ambiciones de los seres humanos pervertidos por el enemigo de Dios. Ahora, quien se humille como un niño, Jesús dice, este es el mayor. Y en base a esto, Jesús coloca 4 principios. Quiero repasarlo contigo. El primer principio es el principio de aceptación. Mateo capítulo 18, versículo 5. Dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Este es el principio de aceptación de las personas basadas en la aceptación de Jesús. Presta atención. Porque aceptamos a Cristo, aceptamos a los demás. Y lo aceptamos con la misma alegría y el afecto con la cual hemos aceptado a Cristo. Así tenemos que aceptar a los otros. Y aceptamos a los demás con el mismo amor agradecido con el cual aceptamos a Cristo. Cristo y nuestro prójimo tiene que siempre tener todo nuestro cariño, nuestra voluntad completa. No tiene que haber rechazo dentro de aquellos que son parte de los miembros que pertenecen al reino de los cielos. No tiene que haber rechazo ni en la iglesia, porque Cristo no rechaza a nadie. ¿Correcto? Número 2. El principio de la mente espiritual. Y viene a partir del versículo 6 al versículo 9. Y dice que a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¡Wow! Ahora, fíjate, qué interesante aquí la palabra escandalizar. Cuídate de no escandalizar a los más pequeños. A los más pequeños, ni de edad, ni de la sociedad, ni de la iglesia. ¿Qué significa escandalizar? Por supuesto, aquí incluye la capacidad de no producir escándalos, es verdad, pero hay más que eso. Escandalizar tiene otras cosas que tenemos que ver. Primero, empecemos por el sentido más elemental. Significa que no tenemos que inducir a nadie a cometer pecado. Y para esto, pues hay que tener una mente limpia, inocente, como la de un niño. Porque la mente maliciosa es pecadora, maquina el mal, la origina, y obviamente, como la mente de los antediluvianos, eso también contamina a los que están a nuestro alrededor. En cambio, la mente espiritual es pura, es cristalina, inclinada siempre para el bien. Por eso es que nunca induce a alguien a cometer algún pecado. Entonces, una persona con mente espiritual no invita a otra persona para que participe con ella en ningún pecado, sea pequeño o grande, sea de vicios o de desvíos o de cualquier cosa. Tú tienes que influenciar solo para el bien. Entonces, una influencia para que la otra persona caiga en pecado es escándalo. Número 2. No escandalizar también significa no inducir a nadie para que abandone su fe. ¿Sabes qué? La fe como creencia doctrinal y como capacidad espiritual para creer está en todos los seres humanos. Nadie en la iglesia, ni miembros ni líderes deben nunca, por palabras o por actos, inducir a otros para que dejen de creer o desprecien las doctrinas bíblicas. Algunos obviamente critican a la iglesia y desprestigian sus doctrinas de forma directa o de manera sutil. Influyen en sí a las mentes más sencillas para que dejen de creer o rechacen alguna doctrina bíblica. Entonces la mente espiritual, para comenzar, no tiene dudas, pero tampoco las crea. ¿Correcto? Porque todas sus creencias están basadas en la Biblia. Ahora, te voy a decir una cosa. Si alguna creencia no tiene una base en la Biblia, entonces sí tienes que cuestionar, ¿correcto? Y tienes que confrontarlo con la verdad. Pero estoy hablando de que existen personas que quieren colocar dudas incluso donde la Biblia habla con claridad. Eso es provocar escándalo. Número 3. No escandalizar también significa no ofender. Y algunos ofenden con tanta facilidad. Usan palabras ofensivas, realizan actos que ofenden, toman decisiones o allí realizan actos que afectan de manera negativa las emociones de las personas. La mente espiritual no ofende. Es diplomática, es cautelosa, es considerada, es respetuosa, es simpática. Cuida tus palabras, cuida tus actos. Eso también es escandalizar. Y número 4, no escandalizar significa no producir desconfianza o aborrecimiento contra alguien. Sabes que la mente espiritual no juzga de manera desfavorable a las personas. La mente espiritual confía, obedece, es justa y no desprecia a las otras personas. El mundo hace pecar a mucha gente, eso es lo que dice la Biblia. Y esto para ellos parece natural. Pero ay, dice, de aquellos que ocasionan todo eso. Y agregó, dice que aquel que hace pecar a los demás, o sea, primero pecas tú, pero luego haces pecar a los demás, pues tú estás llevando una condenación mayor.
Cualquier cosa que tengas en ti que te arrastre al pecado, échala de ti, dice Jesús. Aunque esto sea tan querido por ti, aunque eso signifique como arrancar una mano, un pie o un ojo, porque es mejor que tú puedas entrar en el reino de los cielos sin esto a que lo conserves. Está hablando, aunque esto te cause dolor en la vida, deséchalo. Eso dice el versículo 9. Desecha, apártalo de tu vida. Si te das cuenta, la primera parte del capítulo 18 habla de dos asuntos importantes. La primera, de cómo tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser limpia, pura. Por eso Jesús tomó el ejemplo de un niño que mantiene la inocencia, que perdona rápido, que no está anhelando posiciones, ni cargos, ni pisoteando a los demás, que cuando se ofenden rápido arreglan las cosas. Es esa la mentalidad que debemos tener. No está diciendo que tú tienes que ser inmaduro como un niño. Está diciendo que te puedas tener el corazón, la mente dispuesta, primero, a aprender, número 2, a perdonar y número 3, a disfrutar. Un niño disfruta de las cosas más simples de la vida. Número 2, Jesús dice, no escandalices a nadie. Y escandalizar no solamente es provocar escándalos, también es arrastrar a otro al pecado, hacer dudar de la fe a alguien. Escandalizar también tiene que ver con aquellas cosas que aparentemente son inofensivas, pero ofenden a la otra persona. ¿Cuántas heridas en la vida se han abierto y solamente Dios las conoce? Por personas queridas, por líderes o por personas que ni siquiera imaginabas. Y hoy tú estás herido. Tu corazón está lleno de amargura porque un líder te falló, porque una persona importante te abandonó, porque no recibiste la ayuda cuando necesites. Dios conoce tu corazón. Y Dios juzga a cada uno por las cosas que hace. Y ahora voy a hablar para dos grupos. En primer lugar, para el ofensor y en segundo lugar, para el ofendido. Hablando para el ofensor, pide que Dios pueda ayudarte a tener dominio propio. Sabes, todas las personas que no te conocen te pueden decir, wow, tú eres una persona linda, importante, tú eres una persona consagrada. ¿Sabes quién es el que tiene que decir eso? Número 1, tu familia y número 2, la gente que trabaja contigo. Si tu familia te dice, tú eres un hombre de Dios, siéntete feliz porque ellos te conocen. Si la gente que trabaja contigo se inspira en ti, la gente que trabaja contigo dice, wow, esta es una persona realmente que refleja el carácter de Dios. Si la gente que trabaja contigo dice eso, siéntete feliz porque ellos son los que te conocen. Que venga un particular a decirte, eres admirable, eres todo, es porque no te conoce. Y eso me debe llevar a una reflexión. ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo trato a los que están a mi alrededor? Porque yo conozco incluso dentro del liderazgo de la iglesia, gente que se olvida que es cristiana, gente que maltrata, gente que abusa, gente que porque tiene una posición o un cargo importante, comienza a ofender porque se cree lo más importante. Dios está tomando en cuenta todas estas cosas. Y voy a hablar para el ofendido. Sabes que en la vida siempre vamos a encontrar personas así. Siempre. Y si nosotros no aprendemos a buscar un refugio en Dios, llenamos nuestro corazón de amargura. Comienza a perdonar, porque el perdón es el siguiente tema que Jesús va a tratar. El perdón no es un bien que se hace al ofensor. El perdón es un bien que te haces a ti mismo. Porque el rencor lo que hace es envenenarte, quitarte la salud mental y la salud física. Entonces, si tienes tantas heridas, por favor, coloca en las manos de Dios, perdona y pide que Dios te ayude a continuar siendo una persona fiel, leal, obediente, pero sobre todo sin amargura en tu corazón, que eso te daña grandemente en la vida. Jesús aquí nos está enseñando jerarquías y relaciones, bajo un solo principio, humildad. Aquel que es humilde, no importa la posición donde esté, aquel que sabe reconocer sus errores, aquel que sabe tratar bien a los demás, aquel que trata con amor, esa es la verdadera jerarquía dentro del reino de los cielos. No es alguien que se olvida quién es porque se cree más importante. No es alguien que abusa de los demás creyendo que él tiene la última palabra y no está dispuesto a escuchar a nadie. Es alguien que es humilde. Y un humilde es alguien que camina con Cristo.
que la mayor marca de tu vida por el cual tú seas conocido sea por el amor que das y por lo humilde que eres. Porque ese es el mayor título, ese es el mayor cargo que tienes que anhelar en la vida. Humildad. Más allá de cualquier función, más allá de cualquier cargo, más allá de cualquier título, que tu mayor título sea la humildad y que tu mayor marca en las demás personas sea el amor que brindas. Porque sólo así viven, dice Jesús, aquellos que son llamados al reino de los cielos. Si es que tu actitud es diferente, habría que reconsiderar mucho y habría que arrepentirse de corazón, pedir perdón a quienes ofendemos y a partir de hoy pedir que Dios pueda ser reflejado en nuestra vida. Eso no termina allí, porque Mateo continúa hablando sobre relaciones interpersonales y luego va a hablar acerca del perdón. Eso veremos. Hasta aquí nosotros hemos visto dos principios fundamentales de valorización para no rechazar a ninguna persona y el principio de la mente espiritual. Pero hay un tercer principio, el principio de la justa valorización de las personas. Mateo 18, 10 y 11. Allí dice, no menospreciéis a uno de estos pequeños. O sea, sean justos en valorar a las personas. No les den un valor menor de lo que realmente tienen. ¿Y cuál es el valor que tiene una persona? Hay un principio general. Nadie vale menos que el sacrificio de Cristo en la cruz. Él hubiera muerto por un solo ser humano. Entonces, no valoremos a nadie por debajo de ese nivel. Valora a todos por igual. Jesús dio otro elemento para pedir que nadie sea valorado por debajo de lo que vale. Y sabes, en Hebreos 1, 13 y 14 dice que el ángel sirve a cada persona o está al lado de cada persona y ve constantemente a Dios. Y Dios recibe toda la información, Él sabe lo que sucede con cada persona. Y si tú menosprecias a alguien, Dios lo sabe. No solo porque lo sabe en sí mismo, porque es omnisciente, sino también porque los ángeles registran todo. O sea, no permitas que un ángel tenga que informar a Dios sobre la necesidad de una ayuda para alguien por causa tuya. Entonces, no menosprecies a nadie a causa del valor que Jesús le concede a cada ser humano y el valor que le concede inclusive los propios ángeles. ¿Cómo nosotros que estamos al servicio de Jesús y también trabajamos en armonía con los ángeles, vamos a valorar menos a las personas, menos del valor de lo que realmente son? Esto no debe ser así. Tiene que haber armonía total entre nosotros y Jesús y entre los ángeles, así como todos los ángeles están en armonía con Dios. Y este es un principio vital de las relaciones. No desvalorices a nadie. Trata a todos por igual, porque todo va en la sangre de Cristo. Y de allí viene el cuarto principio, de no perder a nadie. A partir del versículo 12 y el versículo 14, la parábola de la oveja perdida. La parábola comienza así. ¿Qué les parece?, preguntó Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, ¿no dejará las 99 para ir a buscar a la que se perdió? Entiendan bien, dice Jesús. Ahora habló de las ovejas que están dentro del redil. Ustedes saben, dice Jesús, que el interés principal, el objetivo de la misión es salvar a todos los seres humanos que están perdidos, o sea, en todo el mundo. Están perdidos en el pecado, o sea, están fuera del redil. Pero también, dice Jesús, nuestro interés tiene que ser conservar los que están dentro del redil. La prioridad entre las 100 ovejas tiene que estar en aquella que se sale, en aquella que se pierde. Recuerda que esta no es una oveja pagana, es un miembro del redil. Las otras pueden estar bien protegidas, pero ahora vamos a concentrar nuestro trabajo para recuperar aquella que estuvo en el redil y salió. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo hasta que la traigamos de nuevo al redil. Y cuando la hayamos encontrado, pues hay que alegrarnos. Hagamos fiesta, esa fiesta espiritual, así como hizo el padre del hijo pródigo cuando el pródigo regresó. De paso,
No se les ocurra a nadie, incluso Jesús dice, amargarse como aquel hermano mayor del hijo pródigo, que estaba siempre reclamando, que siempre pretendía ser más justo, que creyó que él merecía más que el otro. En realidad él fue muy injusto con su hermano y fue injusto con su padre. Y luego Jesús dice, no piensen en castigos a una persona que se apartó. Participen del regocijo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque hay personas que siempre viven criticando por alguien que se alejó y ahora está volviendo. Ayuden a los 99 justos que están en el redil, pero si es que alguien se perdió, vayan a traerlo. Esa es una verdadera religión que se preocupa en poder recuperar a aquel que se pierde. Esta conducta llena de gracia produce felicidad, porque la otra produce tristeza. Nuestra buena conducta aquí es muy importante. Ahora, tiene que haber alegría espiritual, porque si en nuestra conducta no hay alegría, ¿qué cambio ha hecho Jesús en nuestra vida? Y la verdadera felicidad siempre viene del cielo. Aquí Jesús dice, demos prioridad a aquel que se apartó, porque Jesús no quiere que ninguno se pierda. Y ese mismo deseo de Jesús tiene que estar en cada creyente. Algunos se alegran cuando alguien cae. No, tienes que buscarlo. Y a partir del versículo 15 hasta el versículo 20 habla de la disciplina justa entre los pecadores. Ahora Jesús tiene que aclarar otro asunto. ¿Cómo se debe tratar al pecador? Ahora, no se trata de aquel pecador arrepentido que vuelve de nuevo al redil, sino de aquel pecador que aún sin irse del redil comete algún pecado contra algún miembro o contra la iglesia o contra la comunidad o contra Dios directamente, y eso afecta a toda la iglesia. Para ellos existen 3 pasos y una sola autoridad. Primer paso se llama uno solo. La persona afectada por la falta cometida debe ir sola, y la conversación tiene que ocurrir en un espíritu de humildad, tratando de decir al otro que cometió una falta. Esa es la forma como el Espíritu Santo nos convence a nosotros. Y imagínate, si el Espíritu Santo no nos convenciera de pecado, no hay arrepentimiento. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace con amor. Y ese es el objetivo de nuestra conversación con alguien que falló a Dios o nos falló a nosotros. No es de manera altanera que vas y dices tú eres un pecador o estás publicando por todo lado. No surge un ambiente de acusación. Recuerda cómo Dios nos trata. Isaías 1:18. Venid a mí, aclaremos las cosas. Si tus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero hagámoslo solos, tú y yo. Ese es el método que Jesús quiere que nosotros hagamos con quien cae o con quien sabemos que comete una falta, o con quien hay pecado o cometió un pecado. No hay acusación. Dios conversa, le ofrece una solución. Así debemos tratar nosotros a las personas que cayeron en pecado, a las personas que están actuando mal. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber una comunicación, pero esa comunicación tiene que ser con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque todos somos pecadores. Y cada miembro del reino de los cielos tiene que conseguir o convencer a la otra persona que está actuando mal. En este ambiente, si el otro se arrepiente, reconoce, pues vuelve el gozo espiritual. Ahí se terminó el problema. Yo no estoy más divulgando por ningún lado. ¿Entendiste bien? O sea, si tú sabes del pecado de alguien, o alguien te ofendió, o sabes que alguien está actuando mal, anda solo, habla en secreto con él. No estés divulgando por redes sociales, no estés acusando delante de las personas. Eso hace el diablo. El primer paso es anda y habla en privado. Y habla con humildad, porque tú no eres perfecto. El segundo paso es 2 o 3 testigos. O sea, si no hay un cambio en la primera conversa, pues ahora entonces busca a 2 personas que tengan el mismo espíritu. Y de nuevo a una conversación humilde. Ahora, ¿sabes? Si es que esto produce en el otro arrepentimiento, entonces genial. Pero si es que no produce arrepentimiento en el ofensor, estos serán testigos del rechazo y la persistencia en el pecado. Allí recién va a comenzar un proceso probablemente de disciplina, pero no te apresures a disciplinar a alguien. Ofrece siempre una nueva oportunidad a través de la iglesia, ¿correcto? Y en tercer paso, ahora recién
necesita conocer toda la iglesia, no toda la comunidad, solamente la iglesia. Después de que la iglesia recibió el informe de que primero fuiste de manera personal, no se arrepintió, continúa haciendo lo mismo, fuiste con 2 o 3 personas y él rechazó y persiste y es orgulloso y no reconoce y no se humilla, ahora sí Jesús dice, recién disciplina, o sea, recién ahora es separado, apartado. ¿Y cuál es la autoridad? Jesús habla de la autoridad y la autoridad en la que lo coloca la iglesia. Y la iglesia tiene que actuar de acuerdo a lo que Jesús pide, no de manera apresurada. Y el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que usted desata en la tierra será atado en el cielo, lo que desata en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de un acto disciplinario. Está hablando de la decisión que toma la iglesia frente a alguien que cometió un pecado, pero siguió todos los pasos. Para que la decisión disciplinaria en la iglesia, que la iglesia toma, así como ata en la tierra, queda atada en el cielo, entonces significa que la disciplina de la iglesia tiene que ser siguiendo los patrones bíblicos. Y esto se logra cuando hay una unidad completa entre la iglesia y Cristo, que se revela a través de la oración y a través de su palabra. Por eso que la disciplina en la iglesia tiene que ser una actividad espiritual, regida por principios divinos, nunca por procedimientos políticos o intereses de grupos o motivaciones egoístas. Tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, tiene que ser identificada con Cristo. Así será una autoridad espiritualmente respetable y hay que respetar esas decisiones. Y esto nos lleva nuevamente a la pregunta inicial que hicieron los discípulos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos o en la iglesia? La respuesta es simple, Cristo. Él es. Y lo que Él nos pide, cómo tenemos que actuar, eso es lo que tenemos que hacer. No existe un ser humano que pueda o que quiera sobresalir o porque tiene un cargo o una función, comience a pisotear a los demás. Tiene que someterse al más importante del reino, que es Cristo. Ahora, si te das cuenta, bajo estos 4 principios entendemos lecciones preciosísimas que tienen que ver la manera como nos relacionamos con nuestro prójimo y cómo la iglesia comienza a tratar a una persona. Y cuando hablo de iglesia también estoy hablando de individuos. Y mira cómo la Biblia nos enseña a tratar ciertas cosas. Hay personas que cuando se sienten ofendidas por alguien, comienzan a divulgar rápidamente, sin ni siquiera hablar con la persona que le ofendió. Hay otras personas que solamente están buscando defectos para criticar. Hay personas inclusive que están colocando veneno, viendo detalles simples para poder menospreciar a la iglesia o menospreciar a una persona. ¿Cómo crees que se siente la otra persona cuando tú lo menosprecias, cuando tú lo difamas? ¿Cómo crees que se siente la otra persona cuando tú publicas para todos de que él es un pagano, que él es un impío, de que él no adora a Dios? ¿Quién eres tú para colocarte como juez? ¿Estás entendiendo que si tú ves que hay alguien que está desviándose, alguien que está equivocado, alguien que cometió una falta, habla con él? Para eso existe la privacidad, para no romper la unidad, porque si tú simplemente te colocas como acusador, te estás colocando de parte de Satanás, porque Satanás es el único que acusa, es el único que difama. Por eso es que nosotros tenemos que ser cautelosos. ¿Alguien te dijo algo de alguien? No reacciones de manera apresurada. Primero tienes que tener la seguridad de que esa información es correcta. Número 2, ¿sabes de alguien que está cometiendo un pecado o alguien te ofendió? Habla con él, conversa con él. Si esa persona se arrepiente, se humilla, ahí se acabó todo. No estés divulgando, no estés difamando, no estés creando otras cosas que van a dañar la imagen de la persona. Trata a las personas como Cristo te trata. Y para ello necesitamos tener el carácter de Cristo. Mateo nos muestra cómo Jesús trata de colocar en nuestra mente la manera como debemos relacionarnos con los demás. ¿Cómo te gustaría ser tratado si tú caes? ¿Cómo te gustaría ser tratado si tú pecas? ¿Cómo te gustaría ser tratado si tú en algún momento te equivocas? Así trata a los demás.
Así trata a aquel que cayó. De esa manera debes tratar a aquel que se desvió del camino. Debemos controlar nuestras emociones y debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. A través del capítulo 18 ya descubrimos cómo debemos valorar a las personas. Nadie debe ser valorada menos de lo que vale y todos valemos la sangre de Jesús. ¿Cómo deben ser tratadas las personas? Aquellas que caen, aquellas que fallan, aquellas que se equivocan. Si seguimos estos principios bajo el mismo espíritu que Cristo quiere que tengamos, las cosas serán mejor. Esa es la manera como Cristo quiere ser reflejado en la vida de todos aquellos que son llamados a formar parte de su reino. La pregunta es, ¿de qué manera estás tratando a los demás? ¿De qué manera los valoras? ¿De qué manera tratas al caído? ¿De qué manera corriges? ¿Lo haces públicamente o personalmente? ¿De qué manera disciplinas? Que estos principios puedan regir nuestra vida, que nos ayudarán cada día a reflejar mejor el carácter de Cristo. Y luego Mateo nos habla sobre la segunda pregunta que ahora hace Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Vamos a ver el último asunto que toca el capítulo 18 de Mateo, que tiene que ver con el perdón. Como Jesús habló acerca del proceso disciplinario, que obviamente deja abierta la posibilidad de perdonar, ahora Pedro es quien hace la segunda pregunta. Y esta segunda pregunta, ahora Jesús trae una respuesta no solamente para darle a Pedro, sino a todas las personas. Y llega hasta nosotros. Mateo 18:21 dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él dice: hasta 7. Inclusive él sugirió la respuesta. Perdonar 7 veces en la vida a la misma persona, pues para Pedro le pareció muy generoso. ¿Y por qué 7 veces? Bueno, el texto no lo revela, pero se dice que los rabinos, interpretando allí algunos textos de la Biblia, ellos decían que se podía perdonar hasta 3 veces. Así que Pedro fue generoso y dijo: bueno, 7 está bien, es más que el doble. Y el versículo 22 dice que Jesús le dice, pues, ni siquiera 7, sino hasta 70 veces 7. Perdona a tu hermano todas las veces que te pida perdón. El perdón no tiene límite. Perdona siempre con la buena voluntad, sin anotar, sin llevar en cuenta. No sea que se te ocurra hacerle recordar las veces que le has perdonado y eso ya no es perdón. Y aunque aquí la pregunta estaba bien respondida y bien clara, Jesús agregó a eso una parábola. Y a través de esa parábola, pues daré una idea más completa de lo que significa el perdón y por qué debemos perdonar. Porque no es solamente la cantidad de veces que debemos perdonar, que debe ser limitada, sino también lo importante es la calidad del perdón que nosotros debemos otorgar. Tiene que ser de todo corazón. Y a partir del versículo 23 al versículo 35 cuenta la parábola de 2 deudores. Y ahí dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pueda pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él lo ahogaba, diciendo: págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, fíjate lo que dice, lo que pasaba, se entristecieron mucho
Fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda porque me rogaste. ¿Acaso tú también no debías tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. ¿Sabes que esta historia es realmente muy fuerte? Primero, aparece un rey que perdona. Y dice: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y ahí aparece el primer caso de un siervo que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es mucho dinero. Era más o menos unos 340,000 kilos de plata. O sea, suficiente dinero como para poder contratar 10,000 jornaleros durante 20 años. Es demasiado dinero. Ahora, ¿de qué manera un simple siervo puede pagar una deuda así? No la paga. Porque aun cuando tenga dinero, propiedades, recursos, no podrá pagar, es imposible. Así que el rey decidió transformar en dinero lo único que tenía: su propia persona, su esposa, sus hijos y los enseres de la casa. O sea, dijo: véndanlos a todos. Ahora, qué dramática descripción, ¿verdad? Porque a la verdad representa un ser humano delante de Dios. ¿Cómo podrá pagar una deuda tan grande? Dice que el siervo se postró delante del rey y le rogó por misericordia. Por favor, tenga paciencia conmigo. Sujete dentro de usted aquella ira que tiene contra mí. No me castigue, yo voy a pagar todo. O sea, no estaba pidiendo perdón por la deuda, solamente estaba pidiendo más tiempo. Pero por más que le dé tiempo, pues no alcanzaría toda su vida para poder reunir lo suficiente y pagar. Por eso dice que el rey se compadeció del siervo, así dice Mateo, y le perdonó toda la deuda y le dejó en libertad. Uno puede imaginar la alegría y el enorme alivio de ese siervo. Pero los seres humanos somos seres muy extraños. No sabemos disfrutar plenamente de lo bueno, porque el egoísmo siempre nos destruye y destruye lo mejor. Y allí aparece que este siervo que fue perdonado ahora se va a exigir a otro que le debía una deuda más pequeña. Dice que al salir de la casa del patrón, él se encontró con uno de sus compañeros de servidumbre que le debía solo 100 denarios. Ahora, el equivalente 100 denarios sería 100 días de trabajo de un jornalero. Era muy poco comparado con la deuda que el rey acababa de perdonarle. Pero estos 100 denarios obviamente eran suyos y él no quería perderlos por nada. Así que la alegría del perdón que recibió se le fue y ahora comienza a exigir y a tratar con dureza. Y era tan duro y tan cruel que se volvió violento. Tomó del cuello allí a su consiervo y comenzó a asfixiarlo y dice: tienes que pagarme todo lo que me debes. Y sabes que su deudor hacía lo mismo que él había hecho antes. ¿Qué hizo? Le rogó: dame más tiempo, yo te voy a pagar. Pero su corazón era tan rígido, no escuchó su clamor y actuó de manera completamente irracional. No solo por la dureza, aunque se trata de un consiervo, sino también por la solución que encuentra para poder exigirle el pago. ¿Qué cosa hace? Dice que lo pone a la cárcel. O sea, ni siquiera lo deja trabajar para que reciba dinero y le pague la deuda. Entonces nunca va a pagar su deuda, aunque estando en la cárcel, ¿de qué manera lo podría hacer? Ahora fíjate, esto nos trae una lección importantísima para la vida. No olvidemos que Jesús, al hablar de este deudor, está refiriéndose a todos los pecadores. Todos tenemos una deuda grande con Dios. Ahora, ¿qué cosa es lo que hacemos nosotros con las personas que cometen una falta con nosotros? Las personas que cometen una falta con nosotros siempre serán más pequeñas que las faltas que nosotros cometemos contra Dios. A veces actuamos con egoísmo, con rigidez, exigimos, tratamos mal y no perdonamos. Y allí aparecen los otros siervos que se entristecen.
Dice que los otros siervos, viendo lo que su compañero de servidumbre hacía, se entristecieron mucho. Primero porque no concordaron con lo que él hacía. Y segundo porque sintieron misericordia de aquel que no recibió perdón. Fíjate, ¿qué puede hacer un cristiano cuando ve que uno de sus hermanos es demasiado rígido, es demasiado duro, inclusive trata mal a los demás y si alguien le ofende, pues no perdona? ¿Por qué? Porque a veces quiere tratarse o él mismo se quiere tratar como un superhéroe que sale para vengarse o para vengar a sus víctimas, ya sea con acción o palabras. No se puede condenar hacia las personas, no se puede tener un corazón así de duro, no se puede exigir inclusive a las otras personas que puedan resolver las cosas de otra manera. Tenemos que tratar como Dios nos trata y tenemos que perdonar como Dios nos perdona. El problema es la dureza de nuestro corazón. Sabes que los otros siervos de la parábola no hicieron nada de eso. Solamente hicieron su parte de poder comunicar al rey lo que estaba pasando, porque solo el rey podía intervenir. Y ahora sí, intervino el rey. ¿Qué cosa hizo? Trató al siervo que ya había sido perdonado nuevamente como deudor. Ese siervo perdió el perdón del rey por no haber perdonado a su consiervo. Y Jesús aquí estaba enseñándonos una lección. Lo que nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Sabes que el perdón que otorgamos es la medida del perdón que recibimos. Si no perdonamos las faltas de alguien que nos ofende, ¿cómo yo voy a pedir perdón a Dios cuando le ofendo con mis pecados y mis faltas son mayores? Y Jesús aquí concluye su discurso diciendo que de la misma forma que el rey trató a ese siervo deudor, tratará el Padre a aquellos que no aprenden a perdonar de corazón a su hermano. O a aquellos que perdonan simplemente de palabra, mas no de corazón. Hablar del asunto del perdón probablemente puede llenar de tanta amargura a más de una persona. Porque puede ser que te han herido tanto. Y hay personas a quien tú consideras que no merecen el perdón. Y te voy a decir que el perdón no es merecido. Nadie merece, ni siquiera nosotros merecemos ser perdonados por Dios. Pero por tu bien, perdona. Sabes que el perdón es un puente que no podemos quebrar. Porque por ese mismo puente tenemos que cruzar. Así como nos ofenden, ofendemos. Y si queremos recibir el perdón de Dios, necesitamos también aprender a perdonar a quienes nos ofenden. No importa cuántas heridas hay allí, probablemente fuiste maltratado, abusado. Toma el remedio del perdón, porque recuerda que el perdón no es beneficiar al ofensor. El perdón es la medicina para curar tus heridas. Es aceptar que un hecho ya sucedió, que no puede remediarse, ya aconteció. Cuando yo perdono, yo me libero del rencor, del odio, de esa cárcel que me aprisiona. Yo me hago libre porque Cristo me perdonó, entonces yo también voy a perdonar a los demás. Toma en este momento el teléfono, perdona a aquel que te ofendió o pide perdón. Sabes que de esa manera podemos tener mejores relaciones entre nosotros y podemos tener siempre el perdón de Dios. El capítulo 18 de Mateo es un capítulo que debemos leer una y varias veces. Nos enseña cómo relacionarnos mejor, cómo tratar a las personas, cómo valorizarlas y cómo perdonarlas. Probablemente a través de este capítulo Jesús quiera transformar nuestro carácter, curar nuestras heridas y enseñarnos que así como Él nos trata, necesitamos tratar a los demás. Hoy queremos orar para que en primer lugar Cristo pueda sanar nuestras heridas internas, pero también que nos dé su amor para tratar a los demás como Él nos trata a nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Santo Espíritu hoy pueda sanar las heridas que están escondidas en nuestra vida, ya sea porque alguien nos maltrató, alguien abusó,
Alguien hizo cosas que abrieron heridas tan profundas que nos es difícil perdonar. Enséñanos a perdonar, así como tú nos perdonas siempre. Enséñanos a tratar y valorizar a las personas porque todas valemos tu sangre. Enséñanos a tener buenas relaciones interpersonales que sea el resultado de una buena relación que tenemos contigo. Colocamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Te espero, como siempre, en el próximo programa con Biblia en mano, junto a toda la familia o solo, no importa. Pero te espero aquí para seguir aprendiendo sobre ese maravilloso Jesús. Hasta la próxima.